Como veníamos hablando, hay distintos elementos que son importantes en la implantación de las políticas públicas en cualquier país, pero en nuestro caso en Puerto Rico. Una de ellas es el sistema de recursos humanos o el elemento humano que se adscribe a esas políticas públicas. Podemos hacer una taxonomía donde dividimos esos empleados en empleados de carrera y empleados de confianza o alta gerencia pública. Podemos hacer una, ¿verdad? En la siguiente tabla vemos algunos elementos de una comparación de lo que son los funcionarios de confianza y los empleados de carrera. El empleado de confianza viene al servicio público por afinidad ideológica con la autoridad nominadora. Fíjese que estamos hablando a veces de personas que tienen altos puestos gubernamentales. No queremos decir con esto que no tienen una preparación académica, no tienen una preparación técnica, pero junto con ella tiene que haber una afinidad, o se ha dado, no es que tenga que ver, se ha dado una afinidad ideológica o una afinidad partidista con la persona que lo nombra, con el gobernador, etcétera. Por otro lado, el empleado de carrera adviene al servicio público por competencia, adviene al servicio público por exámenes, en comparación de credenciales contra otras personas, ¿verdad? Otra característica, ¿verdad?, de contraste, el empleado de confianza es de libre selección y de libre remoción. Es decir, siguiendo el adagio norteamericano, he who hires, fires. El que nombra tiene el derecho a despedir. En Puerto Rico hay una jurisprudencia que limita esos despidos después de un cambio de administración. Así que no es tan fácil como decir he who hires, fires, pero la explicación de eso rebasaría los límites, ¿verdad?, de esta ponencia, pero los invito a indagar. En un libro que les voy a presentar ahorita, pues describo esa situación. Por otro lado, el empleado de carrera solo puede ser despedido por justa causa, en muchas ocasiones luego de un largo proceso. Cuando hablamos del funcionario de confianza, sus salarios son razonablemente altos. El servicio público en Puerto Rico no paga demasiado, pero el empleado de confianza tiende a ganar un salario bastante parecido al que gana un empleado, un funcionario, un gerente en el sector privado. Por otro lado, el empleado de carrera, la situación salarial del empleado de carrera tiende a ser más baja que en algunos lugares en la empresa privada, en puestos similares. El funcionario de confianza tiene una expectativa de durar en su empleo cerca de 18 meses. Eso es un promedio, pero si vemos en Puerto Rico los secretarios de agencia, ha habido un gran turnover, ha habido una gran rotación entre los secretarios de agencia, secretario de la familia, secretario de educación, tenemos mucho cambio y cambia en eso. Por otro lado, el empleado de carrera tiende a tener una relativa estabilidad en sus puestos. No es la estabilidad que había antes de la crisis económica, ¿verdad? Antes un empleado público tenía una expectativa de una carrera en el servicio público, de una carrera de hasta 30 años o más de 30 años, pero hoy día eso se ve bastante limitado. Los funcionarios de confianza, pues hay bastantes en el servicio público de Puerto Rico. En una propuesta que les presento más adelante recomendamos reducir esa cantidad a unos pocos por agencia. Y en términos de los empleados de carrera, pues tenemos una recomendación que hace falta mejorar su sistema de selección, capacitación, adiestramiento y rendición de cuentas. Ahora tengo, ¿verdad?, ya que hablé de los empleados de confianza y que estamos hablando de las políticas públicas, pues vamos a hablar de un documento que se llama el documento del CLAD 2016, que nos habla de las competencias directivas en la gestión de políticas públicas. ¿Qué nos dice este Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo? Dice que el alto gerente conduce la unidad de gestión a su cargo, articulando los objetivos a los resultados que busca su organización en el marco de las políticas vigentes. Eso es lógico hasta el momento. Asimismo, evalúa los resultados de las políticas en curso y aplica los ajustes necesarios para mejorar el logro de los objetivos propuestos. Fíjense cómo vamos vinculando la implantación de políticas públicas con el logro de esos objetivos.
Esto es tomado, vuelvo y les digo, de la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias para el Sector Público, Guía Iberoamericana para la Gestión. La alta gerencia eleva a la autoridad política de su organización los informes de gestión y las propuestas de mejora continua. Véase el tema de la gestión de la calidad, ¿verdad? ¿Cómo empatamos esto con la gestión de la calidad? Ya que este empleado de confianza eleva a la autoridad política de su organización los informes de gestión y las propuestas de mejora. Asimismo, gestiona la elaboración y el almacenamiento de información estadística y datos de gestión para facilitar los procesos de transición política y cambio de autoridades. Fíjense dos cosas que trae este documento. Dice que gestiona la elaboración y almacenamiento de información estadística. Fíjense que hay todo un movimiento para crear unos documentos, unas bases de datos de gestión para la rendición de cuentas. Y fíjense que también el documento nos habla de que tiene que haber un intercambio, que tiene que haber un pase de batón de una administración política a otra y cómo esos informes deben ser pasados de una administración a otra. También nos dice el documento que el alto administrador, la alta gerencia, contribuye con propuestas, informes técnicos, inventarios, avances de resultados y ejecución presupuestaria a las autoridades de reporte, a quien te toque reportarte, al gobernador, a la legislatura, a los ciudadanos. Asimismo, la alta gerencia planifica la transición de políticas para moderar el eventual clima de incertidumbre frente al cambio de políticas o autoridades políticas. Fíjense, ¿verdad?, cómo el deber de un alto funcionario es evitar la incertidumbre en un país y cómo debe ser transparente, cómo debe ser, ¿verdad?, seamless, sin que se vea la costura, la transición de una política pública, de una administración pública de un partido a otra administración pública de otro partido. Fíjense qué bonito ese elemento. Hablando de los funcionarios públicos, tanto los de carrera como los de confianza, les coloco aquí un enlace hacia un libro que realizara hace un par de años sobre el sistema de función pública en Puerto Rico. Así que algunos de ustedes tienen ya el libro físicamente porque lo ganaron en una rifa el sábado pasado o porque lo hemos compartido en otros momentos con ustedes. Les recuerdo algunas propuestas de ese libro. Primero, la profesionalización de la alta gerencia pública, disminuyendo a un mínimo el servicio de confianza. Se entiende que únicamente el secretario, director o director ejecutivo de esa agencia deben tener nombramientos de confianza. Esto lleva a un rompimiento, ¿verdad?, con muchas estructuras que hay en el país. El país tiene, ¿verdad?, ese serio problema de la politización de la administración pública. Yo creo que según otros países se han puesto de acuerdo para acabar tiempos de guerra y para mejorar el funcionamiento de sus países y llevar a sus países hacia el desarrollo. Nosotros tenemos un gran reto en adecentar la administración pública del país. Muchos de ustedes sé que tienen interés en continuar carreras políticas, en llegar a ser servidores públicos, pues esto es un gran reto que debemos asumir. Otra propuesta del libro es establecer un servicio profesional de alta dirección en las agencias públicas, siguiendo los modelos británico, chileno, francés y estadounidense. Fíjense, estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de Chile, hablamos de un país sumamente dividido políticamente, un país que ha vivido la dictadura, un país donde ha habido serias polémicas y donde está bien politizado entre izquierda y derecha, y cómo el país asume la necesidad de mejorar su servicio público, de hacerlo profesional y crea el sistema de alta dirección pública en Chile. Una mezcla de todos esos sistemas produciría una receta como esta. Primero, nombramientos que rebasen el término del gobernador. Segundo, candidatos seleccionados por preparación académica y experiencia. Y fíjense que estamos hablando, todo el que esté debajo de el secretario de la agencia o el director ejecutivo sería nombrado de esta forma. Tercero, aprobación de un programa académico de alta dirección de 1 a 2 años. La administración pública es un arte, pero la administración pública también es una ciencia. No es una disciplina y no es un quehacer humano donde uno va a aprender.
Nosotros creemos que la alta dirección pública, sobre todo en los momentos de estrechez económica que vive el país, conlleva un gran peritaje y conlleva una gran preparación académica. Así que, siguiendo los ejemplos del modelo británico, del modelo francés y del modelo chileno, pues proponemos, y aún el modelo norteamericano del Senior Executive Service, proponemos el que toda persona que vaya a asumir un puesto en la alta dirección de un país tenga una preparación académica equivalente a una maestría. Unos requisitos de educación continua. Las disciplinas cambian, las cosas cambian, el mundo nos pasa por el lado y hay que mantenerlo, como en cualquier otra disciplina, pues hay que mantenernos a tono con lo que ocurre en la misma. Luego, un plan de trabajo y evaluación por resultados. Esto se da de una forma muy detallada en el Senior Executive Service Federal, así que los invito a buscar información en el internet sobre ello. Establecer un sistema de puestos o rangos, donde la persona pues tiene un rango y si necesita moverse de agencia, pues puede moverse llevando ese rango, porque el rango es de la persona, no es de la agencia. Y luego que estén impedidos estos altos funcionarios públicos de participar en política partidista. Esto lleva mucho heroísmo de parte de las personas que lo aprueben en nuestra legislatura, pero el pueblo exige un cambio y las cosas van más o menos por esta línea. Otras propuestas del libro son establecer un sistema semicentralizado o desconcentrado de la administración de la función pública en el país. Eso es un tema muy técnico, pero lo elaboro en el libro, ¿verdad? Cómo nuestro sistema de administración de función pública pasó de ser un sistema centralizado con sus problemas a un sistema casi totalmente descentralizado, lo cual trajo otra serie de problemas, y proponemos un sistema en el medio donde le llamamos desconcentrado. Por otro lado, también promovemos la capacitación continua de los funcionarios públicos. En Puerto Rico ya hay ejemplos como la Ley de Ética Gubernamental, que le exige a cada empleado público completar 20 horas de formación en ética en un periodo de 2 años. Así que pues en áreas técnicas también se pudiera hacer una exigencia similar, sobre todo a las personas de los niveles de alta dirección. También recomendamos capacitar a los altos directivos de la función pública en cómo establecer un plan estratégico, un sistema estratégico de administración de recursos humanos y promover la gestión de la calidad en los servicios gubernamentales. Como vimos en la sesión de preguntas y respuestas, eso era una carencia que tiene nuestro sistema público. La alta dirección no es conocedora, por lo general, de los sistemas de gestión de la calidad y no hay un plan general de cómo implantar un sistema de gestión de la calidad en el servicio público. Así que ya hablamos del tema del personal, ¿verdad? Del recurso humano. ¿Qué otra cosa hace falta para poder implantar una política pública? Presupuesto, ¿verdad? Tristemente, pues en nuestro medio no se puede hacer nada sin dinero. Así que la formulación de políticas públicas debe estar acompañada de la erogación de fondos adecuados para garantizar su adecuada implantación y funcionamiento. Y aquí elaboro el concepto de disonancia presupuestaria. Esto es un invento mío, ¿no? Es como a veces tenemos esta gran política pública y salimos en los medios de comunicación y decimos, aquí vengo con esta gran política pública y vamos a cambiar el mundo con esta gran política pública. Pero cuando vemos en el fondo de las cosas esa gran política pública rimbombante y altisonante, no está acompañada de los fondos adecuados, ni del personal adecuado, ni de las estructuras adecuadas para poder llevar a cabo, implantar adecuadamente la política pública. Y entonces eso crea un desasosiego en la gente, ¿verdad? Porque la gente ya está, nuestra ciudadanía está cansada de oír estos grandes planes, esos grandes lanzamientos, ¿verdad?, de políticas que van a cambiar su situación, pero en muchas ocasiones pues no ocurre nada. Esto es particularmente grave en el Puerto Rico de hoy con la crisis económica y con la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal. Y aquí damos un ejemplo, ¿verdad?, el de los psicólogos escolares. Si alguno de ustedes ha sido estudiante mío, pues se acordará de que les hablo de esta ley, que uno de los creadores de la ley, del concepto, de la política, fue el compañero Víctor García San Inocencio, fue uno de los impulsadores de esta ley. Así que
Se crea el programa de psicólogos en las escuelas que busca darle apoyo al personal docente y al estudiantado. Eso pasa por la legislatura de Puerto Rico y se crea la ley 130 del 2000. La ley 130 del 2000 incluso completaba una ley de los 90. La meta era que al cabo de 5 años hubiese 5 psicólogos por cada distrito, ¿verdad? Pero que al cabo de 10 años hubiese un psicólogo por cada escuela que tuviera 50 estudiantes o más. Es decir, eso es ley. Eso se aprobó en Puerto Rico. ¿Pero qué no se aprobó? No se aprobó el presupuesto, ¿verdad? Así que no se asigna el presupuesto, hubo una falta de liderazgo, quedó en el tintero el tema, un secretario se lo dejó al otro y se lo dejó al otro, y hoy día pues podemos tener unos servicios psicológicos escolares por referido, ¿verdad?, al sector privado, pero no en la cantidad y en la cercanía en servicio a cada escuela mayor de 50 estudiantes. Y entonces ni soñarlo hoy día en el ambiente presupuestario en que se encuentra el país. Así que esto es un ejemplo, si se acuerdan, trust but verify, ¿verdad? Esto es una buena política pública, excelente, encaminada a atender una necesidad directa de nuestra comunidad escolar. Entonces se aprueba y olvídese si eso ocupa titulares en los periódicos, pero no fue acompañada de las erogaciones presupuestarias necesarias. Lo triste de esto es que ocurre en muchas otras áreas de política pública. Tenemos la política pública, creemos que está atendida. Si nosotros si lo construimos, ellos vendrán. Si se acuerdan la frase que les dije al principio, pues nosotros lo construimos, pero no vinieron. O sea, el servicio no se ofreció. La formulación de políticas públicas debe estar acompañada, ya eso lo habíamos visto, presupuestos y políticas públicas, algunas características, muy por encima. Mis estudiantes de política fiscal y presupuesto pues han visto algunas de estas cosas, muy por encima. ¿Qué características tiene el tema del presupuesto en Puerto Rico? El primero es el incrementalismo. El incrementalismo es que los presupuestos han tendido a ser poco científicos. La forma de hacer presupuesto en Puerto Rico es que el presupuesto que tiene una agencia para el año que viene es un calco del presupuesto del año anterior, más o menos los recortes presupuestarios que estén de moda o que haya falta hacer. En el pasado, cuando había dinero, pues usted sabía que tenía ya asegurado, usted jefe de agencia, tenía asegurado el presupuesto del año pasado, más algunas peticiones que se le pudieran conceder. Los presupuestos en Puerto Rico también tienden a ser lineales, es decir, que no se han basado en un análisis profundo de las operaciones. Nosotros seguimos un sistema de presupuesto muy parecido a cómo se lleva una chequera en una casa o cómo se hace un presupuesto familiar. O sea, no hay grandes diferencias, créanme, en cómo se genera o se hace un presupuesto en una agencia de gobierno y cómo se hace un presupuesto en una familia. Hay muchos otros modelos. Y usted oirá a todos los candidatos, muchos candidatos hablar, nosotros vamos a hacer presupuesto base cero, nosotros vamos a hacer eso lo han dicho varios candidatos, nosotros podemos hacer presupuesto basado en programas y nosotros vamos a hacer científico el uso del presupuesto en el país. No le crea ninguno, todos los presupuestos han sido lineales. Tercero, tenemos otros ejemplos que ya vimos uno, los mandatos de ley sin presupuesto, casos de buenas políticas aprobadas sin el presupuesto necesario o incluso sin presupuesto. El caso, volvemos, de los psicólogos escolares. Así que no vale con tener las mentes más brillantes del país buscándole solución a los problemas si no abrimos la cartera de vez en cuando o gestionamos la búsqueda de fondos para ello. Y una gran lacra, ¿verdad?, para el sistema presupuestario de Puerto Rico es la corrupción. Nosotros tenemos un sistema de compras inadecuado, unos sistemas de pagos inadecuados, unos sistemas de monitoreo deficientes, lo cual propende la corrupción. Una cita que, ¿verdad?, yo elaboro es que nosotros podemos evaluar en gran medida la seriedad de un gobierno respecto a una política pública por los recursos que destaca para su implementación.
Así que el concepto puede ser bello, pero si no se le asignan los fondos adecuados, no va a pasar nada, Así que cuán serios somos, pues una de las formas de evaluarlo es la erogación de fondos. Aquí entramos en el tema de algunas brechas o fallos en la implementación de políticas públicas. No necesariamente estamos atados aquí al tema de los presupuestos, es más general, este tema es más general. Primero, el desplazamiento de las políticas. Y es que se pierde el propósito de la política hacia otro objetivo. Se hace algo diferente a lo propuesto originalmente. Aquí cerca de la Católica tenemos el puerto de Ponce, que se iba a ser designado con el puerto de las Américas. Si ustedes se acuerdan, ese era el gran proyecto para el sur de Puerto Rico. Ese proyecto pues fue vislumbrado como un proyecto donde iban a venir los barcos post-Panamax a Puerto Rico, iban a descargar sus mercancías, aquí iban a venir como los componentes al puerto de Ponce, se iban a ensamblar, ¿verdad? Ahí va a haber una zona de valor añadido donde se iban a ensamblar y a construir las computadoras, los bienes, los artículos electrónicos, y de allí entonces iban a volver a los Estados Unidos, ya no como componentes, sino como bienes terminados. Esa era una gran idea, pero esa gran idea se vio maculada por muchos asuntos, y lo que termina siendo el puerto de Ponce es básicamente un puerto de darle cierto alivio al muelle de San Juan, cuando el muelle de San Juan no tiene la capacidad para descargar, o para cierta carga suelta, como se llama en esa industria, cierta carga suelta que viene para el sur del país, entre por el puerto de Ponce. Así que hubo grandes planes, grandes inversiones, muchos nombramientos y no ocurre gran cosa. Tema muy relacionado a eso es el de déficit de implementación. Tenemos estos grandes proyectos, incluso algunos con bastantes fondos asignados, pero que no rinden los resultados que esperaba el pueblo de ellos. Ejemplo, pues casi todas las reformas que se han hecho en Puerto Rico. Las reformas educativas. ¿Cuántas reformas educativas ha habido en los pasados 20 años? ¿Cuál ha sido el impacto en la mejora de la ejecución de los estudiantes en las pruebas, en el ingreso a la universidad, en la capacitación de ciencias y matemáticas? Pues de nuevo, eso le llamamos el déficit de implementación. En otros casos tenemos las consecuencias no esperadas. La gestión en lo público es contraria a la gestión en muchas otras áreas del quehacer humano. En la administración de lo público a veces buscamos hacer un bien, pero en la búsqueda de hacer ese bien a veces creamos otros problemas que no esperábamos. Por ejemplo, nosotros creamos un centro un parque pasivo, o creamos un parque deportivo para que los niños de la comunidad se diviertan, o para que los ancianos de la comunidad y toda la población tenga una posibilidad de esparcirse. Pero en muchas ocasiones, al cabo del tiempo, por distintas razones, ese lugar que tenía un bonito fin público se convierte en un centro de criminalidad. ¿No? Entonces, pues, eso es un efecto no esperado. O a veces tenemos áreas deprimidas económicamente y venimos con un plan, con una política, con un programa para mejorar esa área de la ciudad. ¿Y qué pasa? Cuando el capital ve que estamos poniendo esa área bonita, empieza a comprar baratas las viviendas que hay cercanas a esas áreas que estamos mejorando, y empieza a desplazar las familias, la ciudadanía que vivía en esa área, y creamos un barrio caro cuando lo que buscábamos era mejorar la situación de esas personas que ya vivían allí. Es un concepto que en Estados Unidos le llaman el gentrification, y se da en muchos países de nuestra América. Algunos factores que pueden afectar la implementación de las políticas públicas. Solo algunos. La resistencia al cambio, tanto de la población objetivo, y cuando hablo de la población objetivo es ese grupo humano que va a recibir los resultados de esa política, como por los empleados públicos que la implementan o que la van a implementar. Y ahí le hablo de los idea stoppers,
Y es que en Puerto Rico somos geniales en inventarnos frases para no echar para adelante iniciativas. Eso no va a dar resultado, eso ya se ha hecho, eso no va a funcionar. Y pudiéramos llenar una cartulina con más de 200 palabras o frases que utilizamos para matar iniciativas. Y hoy día a través de las redes sociales, pues, eso lo hacemos viral de inmediato. La brecha tecnológica y cultural. La brecha, ¿verdad? Uno puede decir, vamos a hacer este sistema a través del internet o lo vamos a hacer a través de una aplicación, pero tenemos que tener mucho cuidado porque ni los empleados, todos los empleados de la agencia tienen esa capacitación, ni toda la población objetivo lo va a recibir de la misma forma. El otro tema que ya hemos traído es la alternancia política y la falta de continuidad en las políticas. El pobre financiamiento de las políticas, que también lo trajimos bajo el tema del presupuesto. La ausencia de incentivos o disuasivos adecuados para promover los cambios sociales que persigue la política. El Estado, contrario a casi cualquier institución social, tiene unas grandes posibilidades de usar incentivos o disuasivos para incentivos cuando queremos modificar la conducta y que se produzca, o disuasivos cuando la queremos evitar. Así que si yo quiero dejar que usted deje de fumar, pues yo todos los impuestos que me pueda inventar para, ¿verdad?, para el cigarrillo, el tabaco y sus derivados, pues los ponemos, ¿no? Así que podemos decir que el Estado no quiere que tú fumes, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Nosotros a través de la política impositiva, a través de la política de impuestos, a través de los costos, pues podemos, los arbitrios, pues podemos ir modificando. Otro factor que puede afectar la implementación de política es la falta de procesos adecuados de monitoreo y evaluación. Eso ya mismo lo vamos, ¿verdad?, a elaborar más. El efecto de las variables ambientales, a veces el que funcione una política bien o funcione mal, no depende mucho ni de quien elaboró la política, ni del personal que pusimos a atenderla, ni del presupuesto que asignamos, ni del sistema de calidad que pusimos. Es que ocurre, el mundo sigue, ¿no? Hay unas variables que están fuera de la organización, en el mundo, en el mundo global que vivimos, que pueden afectar el funcionamiento de lo que ocurre. Las caídas de los mercados. Uno dice, nosotros tenemos aquí un sistema de pensiones de Puerto Rico, las personas aportan tanto, el gobierno aporta tanto y lo invertimos en el mercado de valores y según una fórmula matemática esto va a dar para que la gente se jubile al cabo de 30 años. ¿Qué pasa? Que los mercados de valores se caen, estuvo el problema de la burbuja inmobiliaria en el 2005-2006 y entonces cambia el juego. Eso es lo que queremos decir con las variables ambientales. Son aquellas externalidades, aquellas cosas que no controlamos y que pueden afectar el funcionamiento de política. Y el choque con otras políticas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una política en Estados Unidos se da la política de protección de bosques. Pero por otro lado yo tengo una política de crecimiento económico y una política de promoción de la industria. La industria maderera y la industria papelera son industrias en Estados Unidos. Pero por otro lado, entonces, ¿y de qué depende la industria papelera y la industria maderera? De cortar árboles. Pero eso choca con una política de conservación del ambiente. Así que tú tienes dos agencias o más con políticas distintas y en algún momento hay un showdown, un enfrentamiento de fuerzas entre esas dos agencias y esas dos políticas, donde el poder político va a tener, y en este caso otros actores sociales van a tener que mediar. La falta de liderazgo político para implementar la política. Ejemplo, las leyes de servicio civil en Puerto Rico, todo esto de profesionalizar la administración pública, pues se ha encontrado con muchas limitaciones. Las políticas públicas de construcción de viviendas también, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Puerto Rico no se debe construir en ciertos lugares, no se debe dar permisos para construir en ciertos sitios, pero las políticas han sido permisivas en esas áreas.
la captación o coaptación de la agencia por grupos de interés o entidades reguladas, ¿no? A veces esto es un concepto que el sociólogo norteamericano Philip Selznick trae en un libro, en un estudio que se llama The Forest Ranger, donde se estudia este fenómeno donde hay una relación entre los regulados y el regulador, que es una relación de verse todos los días, de tener que compartir todos los días, y a veces el regulador termina haciendo lo que el regulado le pide, o ¿verdad? Se da esa relación de amistad o de empatía. Y otro factor que puede afectar la implementación de las políticas es la corrupción. Aquí tenemos un ejemplo bastante reciente de esos problemas que mencionábamos de supervisión y monitoreo deficiente. Así que vimos cómo el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, cae en un esquema de unos funcionarios de phishing, donde se les pedía a través de un correo electrónico que cambiaran las cuentas y que enviaran los depósitos a esta nueva cuenta, y por allí se fueron 2.6 millones en una estafa informática. Así que fíjense lo importante y lo actual del tema que estamos discutiendo. Ya estamos entrando entonces al tema de la supervisión y evaluación de políticas públicas. Lo primero que debemos mencionar es que estos son áreas sumamente técnicas de la gestión de políticas. Así que, más que hacer los expertos en 3 horas, o lo que resta de la ponencia, lo que quiero es que conozcan que hay distintos modelos, distintas formas de evaluar y supervisar políticas. Segundo, que la evaluación es poco practicada en el país, la evaluación de políticas y de programas. Tercero, que hay una necesidad para mejorar la eficacia y la eficiencia del gobierno. Y cuarto, que es un imperativo esto de la evaluación y la supervisión de las políticas para la rendición de cuentas. Lo primero que hay que delinear es qué es supervisión y qué es evaluación. Y esto lo tomo, ¿verdad?, de la OSD, donde primero les presento, ¿verdad?, haré una y una, las características de la supervisión o el monitoreo versus las características de la evaluación. Cuando hablamos de supervisión, estamos hablando que su horizonte de tiempo es constante. Las políticas deben estar siendo monitoreadas o supervisadas constantemente. Evaluadas, sin embargo, se evalúa en puntos determinados de la implantación de las políticas. La supervisión provee retroalimentación constante. Fíjense que hacemos mucho uso de la palabra constante para el ajuste de las políticas o los programas, así como sus insumos y procesos en tiempo real. La supervisión, la corrección es ahora. En la evaluación se provee retroalimentación detallada en intervalos preestablecidos, de forma anual, bianual, al finalizar el proyecto. La supervisión, el énfasis es gerencial, el énfasis es supervisorio. La evaluación, su énfasis son los métodos de las ciencias sociales y de la gestión de proyectos. Son enfoques distintos. La supervisión levanta información cuantitativa y cualitativa que ayudará a la mejora de la implantación de las políticas, mientras en la evaluación los aspectos formativos se recoge y se procesa esa información cuantitativa y cualitativa de la implantación. La supervisión, su audiencia tiende a ser interna, tienden a ser personas relacionadas con la implantación de las políticas y los cuerpos reguladores, mientras en la evaluación la audiencia tiende a ser amplia, personal de las agencias, legisladores, grupos de interés, la prensa, los cuerpos reguladores, etc. En la supervisión el énfasis es descriptivo, mientras en la evaluación el énfasis tiende a ser más profundo, puede ser descriptivo, correlacional, inferencial, porque se busca probar los modelos de intervención, que es un tema que pronto les explicaré. Vamos a tomar algunos ejemplos de la necesidad de esa supervisión, de la necesidad de la evaluación de las políticas. Fíjense, en el periódico El Vocero, el 13 de marzo del 2019, se nos habla de una gran erogación de fondos, donde se asignan 300 millones de dólares para las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas. ¿Qué se buscaba?
Pues proveer computadores portátiles para maestros y estudiantes, proveer banda ancha, ¿verdad? Y proveer adiestramientos a los maestros y estudiantes. Así que lo primero que hay que pensar es cuántas veces en el sistema de educación pública en el país ha caído preso de la corrupción. Y en segundo lugar, en cuántas ocasiones hemos oído de programas similares desde los 90. En los 90 había una política pública de entregarle a cada maestro un laptop. Pero si no se puso en orden unas métricas, unos objetivos, unas metas, no pasó nada. Muchos maestros entregaron ese laptop al término de su jubilación y la habían usado poco, por decir que la habían usado algo, ¿no? Así que tiene que darse esa erogación de fondos dentro de un plan articulado de qué se va a hacer, de qué va a lograr, de qué resultados se esperan y supervisar y evaluar esos resultados. Otro ejemplo lo tomo del periódico News is My Business, un periódico digital del 18 de febrero del 2013. Puerto Rico se asignaron 7,000 millones de dólares en fondos ARRA de la Ley de Recuperación y Reinversión Federal. Se buscaba mejorar la infraestructura y generar empleo. ¿Cuál es el problema? Que una gran parte, eso es corroborado, una gran parte de ese dinero se usó para gastos operacionales del gobierno de Puerto Rico. Y luego del huracán María, y más ahora en la era de los temblores y los sismos en Puerto Rico, nos preguntamos realmente qué impacto tuvieron esos 7,000 millones de dólares en mejorar la tan necesitada infraestructura en Puerto Rico. Así que cuando vamos a hacer una evaluación tenemos que hacernos algunas preguntas como esta. ¿Cuál será el efecto de este proyecto o política en la población objetivo, la población hacia la cual va dirigida? Muy importante, muy importante, muy importante establecer cuál es la situación base, el baseline. Porque si uno no sabe cuál es el estado de situación de algún fenómeno social, no sabemos cómo la intervención lo va a mejorar. Así que si nosotros tenemos un catarro y empezamos a tomar de estas pastillas multisíntomas, a la vez jugo de China y dosis masivas de vitamina C y los test que nos prepara la abuela, nosotros, y alguna sopa de cebolla, nosotros no podemos saber cuál de las 4 cosas o simplemente el paso del tiempo fueron los que mejoraron nuestra condición. Así que tenemos que saber cuál es la base y segundo, entonces ir introduciendo esos cambios uno a uno y midiendo cuáles son los efectos. ¿Cómo compara con otros grupos? Y la pregunta que surge de ahorita, si los efectos se deben a la variable independiente, que en el caso de programas o de políticas públicas se habla de la intervención, del cambio que estamos haciendo con esa política pública o programa. Antes de pasar a explicar eso, pues vamos a hablar de tipos de evaluación. Nosotros tenemos la evaluación interna, que es llevado a cabo por participantes de la organización que implementa la política. La evaluación externa, que es realizada por organismos externos especializados. Fíjate que cuando hablamos hay una taxonomía que me dice la evaluación es interna o externa. Hay otra que me dice, la evaluación puede ser formativa o sumativa. Formativa cuando yo estoy en el proceso, se realizan intervalos determinados de tiempo y se hacen recomendaciones para ajustes y mejoras. Cuando yo lo hago cada 3 meses, cuando lo hago cada 6 meses, cuando lo hago una vez al año, en un proyecto de muchos años, pues decimos que esa evaluación es formativa porque forma, porque mejora la gestión de la política. Sumativa cuando ya estamos midiendo el impacto del tiempo, ¿verdad? El impacto de toda la intervención al cabo del proyecto. Evalúa el impacto de las políticas públicas en la población objetiva luego de su implantación. Así que generalmente cuando nosotros tenemos un buen diseño de evaluación, tenemos muchas evaluaciones formativas que redundan en muchas ocasiones en una evaluación. Cuando se juntan todas, ¿verdad? Se lleva a cabo la evaluación sumativa.
Hay diseños de evaluación también cuantitativos y cualitativos, ¿verdad? Damos unos ejemplos para, ¿verdad?, aclarar. Cuantitativo, los efectos de una política y programas para mejorar el aprendizaje de un segundo idioma. ¿Eso yo lo puedo medir? Sí, lo puedo medir. ¿Cómo? Doy un examen cuando las personas, antes de la intervención, doy el programa de mejorar ese segundo, de mejorar el segundo idioma, y a la salida de la intervención mido cuál es el conocimiento o cuál es el aprovechamiento de cada uno de los sujetos. Así que son ejemplos de evaluaciones cualitativas. Sigo con las cualitativas. Una política para aumentar la cantidad de estudiantes de escuela superior que ingresan y terminan carreras relacionadas con la salud. Así que fíjate, esos son datos duros. Yo puedo confirmar el resultado de esa intervención con datos duros. Las personas entraron en la universidad, terminaron carreras con la salud, pues ¿cuánto? Tanto por ciento, en un ratio de tanto a tanto. También de línea cuantitativa, una política para disminuir la tasa de desempleo en el país entre personas de 19 a 25 años del país. Si nosotros disminuimos, qué sé yo, del 12% a un 8%, pues eso es un dato duro, un dato confiable, un dato medible. ¿Qué pasa? Que no todas las veces podemos hacer eso. Entonces, a eso le llamamos la intervención cualitativa. Por ejemplo, el impacto de una política y programas para combatir el machismo o el sexismo entre estudiantes de grados primarios. ¿Qué pasa? Que el machismo o el sexismo es un concepto más elusivo. No es que yo no lo pueda medir, pero tenemos que ser más creativos para producir algún resultado donde me diga, esta persona mejoró. ¿Verdad? Y entonces ya es menos sexista, ya es menos machista, etcétera. Otro ejemplo, ¿verdad?, de cualitativo, una política para mejorar el sentido de orgullo patrio entre los estudiantes de escuelas públicas. El orgullo patrio es algo, ¿verdad?, que yo no puedo calibrarlo. Puedo establecer alguna medida, que ser muy creativo, pero sí se puede medir, pero de forma cualitativa, no de forma cuantitativa. Y una política para mejorar la tolerancia y las relaciones interpersonales entre personas de distintas generaciones. Una vez más, pues no es como medir si aprendiste un idioma o si lo hablas mejor o lo hablas peor. Es una medida más elusiva, más difícil, hay que ser más creativo a la hora de establecerlo. Elementos para la supervisión y la evaluación, les pongo el cuadro, es reiterativo. Los datos y los datos, la información y la información, los informes y los informes, el seguimiento. ¿Qué va a medir la evaluación? Y este cuadro es fundamental para entender lo que resta de la presentación. Nosotros tenemos un problema social. Y de ese problema social se crea una política pública, una agencia, unos programas que son unas hipótesis para mejorar esa situación en una población objetivo. Y tenemos unos resultados. Vamos a dar algunos ejemplos. Nosotros tenemos casos reales de programas reales, de políticas reales. Se da en Estados Unidos en general un bajo aprovechamiento entre los estudiantes de ciencias y matemáticas. Esto pues plantea en los legisladores un problema serio porque para mantener la hegemonía económica, los Estados Unidos requiere y como cualquier otro país, la base son las ciencias, la matemática y la ingeniería. Y Estados Unidos todavía se nota bastante rezagado en comparación con otros países del mundo en ciencias, matemáticas e ingeniería, comparado con otras potencias, digamos. Entonces surge un modelo del programa MISIP del Departamento de Educación Federal. ¿Cuál es el problema, verdad? Su modelo de gestión es: los estudiantes no llegan a dominar las materias porque sus profesores, sus maestros, no las dominan. Entonces, en lugar de hacer la intervención por el lado de los estudiantes, la hago por el lado de los maestros. Y se supone que se dé un derrame, un trickle down, de ese efecto del maestro al estudiante.
Así que damos adiestramientos a los maestros en ciencias, en matemáticas y en métodos de enseñanza. Y las tecnologías también. Y de ahí se debe dar una mejora en la enseñanza que se va a reflejar en una mejora en el aprovechamiento académico de ciencias y matemáticas en los estudiantes. Que lo podemos medir, acuérdense el modelo, el resultado, con las notas en las pruebas estandarizadas y antes de eso, con pre y post pruebas de comparación. Otro ejemplo, ¿verdad?, es el del programa WIOA y el Plan de Desarrollo Laboral. Problema, existe una falta de oportunidades en los jóvenes para lograr su primer empleo. La hipótesis es que si pagamos el incentivo del 50% de los salarios a los jóvenes de primera contratación durante su primer año y el 100% de su adiestramiento si el puesto lo requiere, nosotros vamos a tener más jóvenes que tengan esa primera oportunidad de empleo. ¿Y cómo medimos eso también? Pues la cantidad de jóvenes en el empleo 1 o 2 años después. En esta política en particular tuvo unos resultados no esperados que, si el tiempo me lo permite, le discuto más adelante. Pero ese era el diseño. Y esta es la hipótesis y esta es ver si se prueba o no la hipótesis. Programa WIC, que todos conocen, programa WIC. ¿Cuál es el problema del programa WIC? En Estados Unidos estaban naciendo, sobre todo en la ciudad de Chicago, bastantes niños con malformaciones debido a la falta de una dieta y cuidado adecuado de sus madres durante el embarazo. ¿Cuál es la hipótesis de intervención? Darle unos vales para la compra de alimentos durante el embarazo y durante su primer año de vida. Entonces, ¿cuál es el modelo de evaluación? Una serie temporal donde medimos el número de niños nacidos con malformaciones por cada 100.000 habitantes, años antes y después de la implementación. O sea, que podemos ver el efecto de ese plan. Claro, y otras variables. Estos modelos no son perfectos porque hay otras variables externas, la genética, el ambiente y muchas otras cosas. Otro ejemplo, el reciclaje de las gomas, de las llantas. Problema, la disposición de gomas o llantas que disminuye la vida media de los vertederos. Y la mala disposición que hace la gente. Aparecían gomas, llantas en los ríos, en las quebradas, en los parajes solitarios. Se crea un modelo que es cobrar un impuesto para la disposición de gomas cobrado al consumidor al momento de reemplazar o cambiar las gomas, que va desde $1.65 en gomas hasta aro 17 y que llega hasta $25 la goma en camiones. ¿Cómo medimos eso? Pues las toneladas de gomas recicladas, y les pongo entre signos de interrogación porque saben que en Puerto Rico ha habido serios problemas con crear una industria de reciclaje de gomas y cómo pues los gomeros, los dueños de compañías de vender gomas, pues se le quedaban muchas de esas gomas. El aumento en la vida media de los vertederos, ¿verdad? Si estamos reciclando adecuadamente, pues uno espera que los vertederos no estén tan llenos. Y una satisfacción o insatisfacción, eso corta para los dos lados, de la ciudadanía con los resultados. Insatisfacción porque la gente dice, mira, yo estoy pagando $2, $3, $4, $25 porque reciclen las llantas y no están haciendo nada con ellas, por lo menos que nosotros veamos. Aquí en los resultados pudiera haber la creación de unas industrias subsidiarias al reciclaje de esas gomas o llantas, cosa que no se ha dado demasiado. Cuando hablamos de los informes evaluativos de las políticas, tenemos 4 tipos de informes. Puede haber muchos más, pero vamos a enfatizar en estos 4. Primero, informes que dicen que están orientados al cumplimiento de las metas y los objetivos. Es decir, en qué medida la política logró sus metas y objetivos. Fíjense qué importante es eso, ¿no? Nosotros vamos a crear una agencia, vamos a crear una política
Y uno de los resultados que espero, que habría que ponerlo en la misma ley, sería que vamos a evaluar si la política logró esas metas y objetivos. Otra cosa, los resultados. ¿Logró la política los resultados esperados? Y ahí iríamos entonces a un desglose de los indicadores, como empezamos presentándoles al principio. Hay otros informes que pueden ser orientados al proceso. Es decir, la política se siguió como se elaboró, ¿verdad? Se creó, como se diseñó. Y análisis de costo-beneficio y costo-efectividad, que explicaremos ahorita un poco más. Es decir, se alcanzaron las metas y objetivos de la forma más efectiva. Ya no es si se lograron o no se lograron. Se logró de la forma más efectiva, económica y eficiente posible. ¿Quiénes son los clientes de los informes de evaluación y supervisión? Varios actores. Casi todos los actores que les expliqué del proceso de política pública pueden ser clientes. Primero, los formuladores de política y autoridades gubernamentales. Pues por si acaso hay que hacer ajustes a la política, si acaso hay que terminar la política. Segundo, los ciudadanos y grupos de interés. Y ahí pudiéramos poner los partidos de oposición ciudadanos, grupos de interés, partidos de oposición. Tercero, los medios de comunicación. A veces pudieran ser primero, el orden aquí de los factores no afecta al producto. Y en cuarto lugar, las agencias reguladoras, las agencias ¿verdad? Que supervisan el cumplimiento de esas políticas, si alguna. Algunos tipos de evaluación, pues ya estoy entrando entonces en detalles técnicos. De aquí para adelante, pues la presentación es un poco más técnica. Algunos temas los veremos con algún detalle porque me parece que son más relevantes que otros. Otros los pasaremos un poquito más rápido. Cuando hablamos de tipos de evaluación, hablamos del tipo o diseño experimental y los tipos o diseño cuasi experimental o no experimentales. Así que básicamente, pues aquí, ¿verdad? Cuando hablo de los diseños, puedo tener un diseño experimental, cuasi experimental, no experimental, evaluación comparativa de programas y análisis de costo-beneficio. Vamos a hablar primero de los experimentos. Los experimentos manipulan deliberadamente al menos una variable independiente. Es decir, el cambio que queremos llevar a cabo en la sociedad. Observar su efecto en alguna o más de las variables dependientes. Es decir, nosotros realizamos el cambio y cuál es el efecto de ese cambio en el fenómeno que queremos estudiar. Hay un gran énfasis en el control y la validez. Cuando hablamos de un experimento, hablamos de una investigación controlada. Y tengo los participantes o las personas que vamos a estudiar emparejados al azar, son, ¿verdad?, escogidos al azar y emparejados, como ya veremos, porque hay miembros del grupo control y el grupo experimental. Es decir, la evaluación más perfecta de una política o programa sigue un modelo experimental, pero en la realidad es muy difícil de implementar y nos movemos entonces a otros tipos de evaluación más rápidas, más económicas, más realistas, como el cuasi experimento, los no experimentos, el análisis de costo-beneficio, etc. El cuasi experimento manipula deliberadamente al menos una variable independiente, observa su efecto sobre una o más variables dependientes, y los grupos ya están conformados antes del experimento, no se escogen al azar. Eso lo explicaremos un poquito más adelante. Cuando hablamos del modelo experimental, ¿cuáles son los presupuestos o las características? Primero, la política no se puede haber implementado, porque si se implementó, contaminamos el estudio o contaminamos la evaluación. Segundo, tenemos que poder establecer la situación base. ¿Cómo está? ¿Verdad? Tenemos que medir cómo está la situación de ese grupo, de esa familia, de esa comunidad, antes de nosotros poder hacer algún cambio. El problema no es urgente porque si fuera urgente, pues no pudiéramos pasar todos esos controles y toda esa evaluación. Y es importante notar que a veces no se sigue porque
si implantamos el cambio en algunas poblaciones, pues pudiera ser antiético. En este caso, pues vamos a suponer que es ético no aplicar el cambio en algunos de los miembros. Quizás en este cuadro se entiende con más detalle. En el diseño experimental yo tengo un grupo control y un grupo experimental. Por ejemplo, ahorita hablábamos del aprovechamiento de ciencias y matemáticas, ¿verdad? Pues yo tengo unos estudiantes a los cuales les voy a aplicar un modelo de mejora de su aprovechamiento en ciencias y matemáticas y a otros que no se los voy a aplicar. Se elige al azar las unidades. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En estos salones, en estos grupos, en estas escuelas. Esto es la unidad. Después también tenemos que escoger, bueno, ya escogimos el grupo de control experimental, entonces introducimos los cambios. Hay un modelo de enseñanza para uno, moderno, adecuado, cambiado. Tenemos un modelo tradicional para otro. Tomamos unas medidas antes de comenzar, la base, el baseline, y después que termine el experimento, calculamos las diferencias y uno espera, ¿verdad?, que si la hipótesis de uno era que con la intervención, con ese programa novedoso, iba a mejorar el aprovechamiento de los estudiantes, pues en realidad cuando uno hace las estadísticas al respecto, encuentre cambio. Así que hay unas técnicas estadísticas que se utilizan, se calculan esas diferencias y se calcula si el programa tuvo éxito o fracaso y se generan unos informes. También, para seguir explicando, ¿verdad?, en el grupo experimental, pues yo tengo, el grupo experimental es donde puse el cambio, donde implementé el cambio. Yo tengo antes de la intervención, medí cómo está la situación, medí después, y en el grupo control, donde no hice cambios, tomo unas medidas antes y tomo unas medidas después. Si el después aquí en el modelo experimental es mayor que en el modelo control, en el grupo control, perdón, el grupo control y grupo experimental, uno espera entonces que el proyecto, uno puede decir que es un éxito. Es un éxito porque donde introduje el cambio, hubo mejores resultados que donde no lo introdujimos. Este modelo experimental, este diseño experimental puede tener algunos variables, ¿verdad?, que pueden afectar, que pueden amenazar la validez. Uno de ellos es lo que le llamamos la maduración. Si dura mucho tiempo un estudio de ese tipo, las personas pueden cambiar, su psiquis puede cambiar, y no necesariamente los resultados se pueden deber a la intervención que hicimos, sino al tiempo que ha pasado, al tiempo que ha transcurrido. Asimismo, si transcurre el tiempo, porque acuérdense que esto es un modelo que se utiliza cuando no hay mucha prisa, pues puede que los participantes tengan algún cansancio, desarrollen algún aburrimiento y eso puede afectar los resultados. Otro elemento puede ser una instrumentación inadecuada o deficiente, la mala aplicación de las estadísticas y que en la elección de los grupos controles y experimentales se hayan cometido errores. Y lo otro es la mortalidad experimental. Cuando un estudio dura varias unidades de tiempo, meses, años, etcétera, pues hay personas que ya no están en el sistema, se mudan, cambian de domicilio, se mueren. Así que mortalidad experimental no significa que la gente se muere, sino que abandonan por alguna razón. Puede ser la muerte, pueden ser otras razones, el estudio. Algunos problemas del diseño experimental requiere que se mantengan las personas constantes en el programa en vez de mejorar, ¿verdad?, de facilitar su mejoramiento, porque nosotros queremos ver cuál es el resultado y quizás a mitad de experimento decimos, caray, esto como que no va por buen camino y quizás éticamente pudiéramos decir, pues esta persona debo sacarla de aquí y aplicarle otro cambio, pero como queremos ver los resultados, pues a veces pudiéramos permitir que termine el experimento. Y se tratan de controlar demasiadas condiciones, lo que hace que el programa resulte aséptico y que no se le pueda generalizar para el mundo real. Es una de las críticas. Esto básicamente es una reiteración de lo mismo. En contraparte a ese diseño experimental tenemos los diseños cuasi experimentales.
se utilizan cuando no cumplimos con todos los requisitos estrictos del experimento. Cuando se deja de controlar una o más de las variables externas. Pero, por otro lado, son diseños prácticos para que condiciones en que no se puede aplicar un experimento se apliquen. Y requiere, sin embargo, que se proceda de una forma bastante experimental. De allí brincamos a los diseños cuasi experimentales, que son los diseños de series, por ejemplo, diseño de series temporales, que son una serie de mediciones a intervalos periódicos antes de que comience el programa y de mediciones continuas después que haya terminado, de series temporales múltiples cuando hacemos unas series temporales en un lugar, pero podemos comparar, encontramos un grupo de comparación y llevamos a la vez las dos series temporales. Si el evaluador puede encontrar un grupo, una institución semejante y puede tomar mediciones periódicas del mismo y a lo largo del tiempo se puede proteger también contra los efectos de la confusión de la historia. Y el grupo control no equivalente. Fíjense, por ejemplo, que en el grupo, cuando usamos un diseño experimental, volvemos al ejemplo de las ciencias y las matemáticas, yo tenía que tener un grupo control y un grupo experimental. Vamos a coger, por ejemplo, que yo tengo los estudiantes de grado 10, 11 y 12 de una escuela. Y yo decido que la mitad de los estudiantes de los grupos 10, 11 y 12, la mitad van a ser del grupo control y la mitad van a ser del grupo experimental. En esa escuela. En esa escuela. Y eso, pues, hago un experimento allí. Pero yo digo, pero es que yo no quiero dejar no quiero dejar de aplicar ese modelo a todos los estudiantes de la escuela, de esta escuela. Pues, ¿qué hago? Puedo buscarme estudiantes con características similares en otra escuela. Ya no fueron escogidos al azar. Ya no fueron escogidos al azar. Esos estudiantes simplemente estuvieron disponibles en la otra escuela. Y usamos lo que se llama un grupo control no equivalente. En la escuela A hicimos los cambios, digamos como el ejemplo que les puse ahorita, donde mejoramos la enseñanza en los maestros, en ciencias y matemáticas y métodos de educación y en las tecnologías, y medimos cómo los estudiantes estaban antes de que esos maestros llegaran con esos métodos y después. Y los comparamos, fíjate, control no equivalente con los estudiantes de otras escuelas. Le podemos aplicar hasta unas pruebas de ciencias y matemáticas aquí, a los de la escuela A. Y en la escuela B, pues los de la escuela B serían los controles. Todos los de la escuela A, donde hicimos los cambios, serían el grupo experimental, ¿verdad? Y todos los de la escuela B, perdón, en este caso no es experimental, aquí es grupo control no equivalente. No equivalente. Entonces yo estoy comparando los de la escuela A con un control no equivalente. No equivalente. Y entonces eso se utiliza mucho. A veces nos alejamos mucho del diseño experimental porque ocurren cosas. Por ejemplo, no pensamos en hacer la evaluación. Pero de momento alguien dice, caray, hubiese sido bueno que evaluáramos. Todavía el proyecto no ha terminado, todavía la política no ha terminado, no hemos terminado la política. Pues aquí, ya se nos fue la guagua, diría alguna gente, ya no podemos hacer nada. No, hay un diseño que dice, aquí hay un diseño no experimental, no experimental. Es un diseño post facto, donde, ¿verdad? Yo no puedo decir, no tengo la base cero, no tengo el baseline, no medí la intervención, pero medí los resultados finales. Así que en el diseño post facto, los beneficios son más limitados, sabe cómo le va a los participantes después del programa y después del servicio. El programa era para que las personas consiguieran empleo. Pues yo no dije todas las cosas, no medí todas las capacitaciones que le di, pero puedo medir al final, oye, ¿conseguiste empleo? ¿A los cuántos meses de terminar el programa? Así que lo que hay que tener es una vocación de evaluar, para evaluar. Métodos. Hay libros, hay ríos de tinta de evaluación. Y de nuevo, yo aquí pues
Lo que he hecho, ¿verdad?, es enseñarle la punta del iceberg realmente. Pero aquí hay un ejemplo dramático donde dijimos, mira, ya al final nos dimos cuenta, ay caray, no incluimos una evaluación. Pues mire, puede usted hacer una evaluación ex post facto únicamente después y se levanta una información. Claro, en algunas ocasiones le llamamos a eso una pseudomedida porque tú a veces le estás preguntando a los participantes de cosas que ya pasaron. Mejor que eso, pues un proyecto antes y después. No te quieres involucrar porque no puedes, porque tienes limitaciones presupuestarias, no te quieres involucrar en un diseño experimental porque es muy complicado, porque es éticamente cuestionable, porque no tienes un grupo control ni allí en el lugar donde vas a implantarlo, ni en uno equivalente. Pues uno dice, mira, vamos a medir el proyecto contra el proyecto, las mejoras dentro de este grupo humano. Tiene unas limitaciones, pero medimos antes y medimos después. ¿Verdad? Y a veces se puede medir antes, durante y después en ese mismo grupo que se está haciendo el cambio. Ahorita volviendo al ejemplo de únicamente después, pues uno puede medir los resultados en el grupo donde estamos implantando el cambio y podemos compararlo. Aquí el modelo únicamente después con grupo de comparación, ¿verdad? Y entonces podemos llevar a cabo eso. Otro tipo de evaluación es la evaluación comparativa de programas. Ya me voy más lejos del modelo experimental, mucho más lejos, donde carecemos de controles experimentales, donde se buscan programas similares implantados en poblaciones similares, donde se compara su funcionamiento y sus resultados. Y las limitaciones son que las generalizaciones obviamente son limitadas. En el diseño experimental uno puede hacer todas las generalizaciones que uno quiera, todas, porque, ¿verdad?, se siguieron todos los controles científicos. En una evaluación comparativa de programas, pues no. Vamos a ver un ejemplo de evaluación comparativa que es muy usado sobre todo en la gerencia. Le llamamos el benchmarking, donde tomamos una política o programa, vamos a decir, ejemplar. Puede ser la política completa, puede ser un programa, o puede ser incluso una práctica dentro de ese programa o política. A veces se toman incluso las mejores prácticas, o en la América Latina a veces se usan incluso las llamadas prácticas promisorias. Nosotros estamos haciendo este cambio en la forma que damos este servicio y parece que está dando buenos resultados, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Establecemos o copiamos, reducimos a cuáles son las características de ese modelo de intervención. Y copiamos esas características. Y luego, ¿verdad?, comparo los resultados. Fíjate que esto le llamamos el modelaje comparativo, el modelaje competitivo, el benchmarking. Vamos a hablar ahora del análisis costo-beneficio, muy utilizado en la administración pública, sobre todo a nivel federal. El modelo de análisis costo-beneficio es una ampliación lógica de la evaluación, importante que se le asigna valores en dólares a los beneficios de un programa. Se realiza de forma prospectiva y se estiman los costos y los beneficios probables de la puesta en práctica de una estrategia al fin de alcanzar un determinado fin. Pero también se hace retrospectivamente para calcular el rendimiento en programas pasados. Trata de descubrir los beneficios de un programa, sobre todo los tangibles, y se busca la cuantificación tanto de los costos como de los beneficios. El problema es que a veces hay factores que no son muy susceptibles a expresión monetaria, pero para eso tenemos una salida un poquito más adelante, se las explicaré. Vamos a un ejemplo, porque pues, con todas las cosas que le dije, es un poco difícil de ver la realidad, ¿verdad?, de qué es un análisis de costo-beneficio y cuáles son sus usos. Esto es una historia real, Entre el 1989 y 1991,
el Departamento de Salud Federal de los Estados Unidos pudo determinar que había una posibilidad de un resurgimiento del sarampión, sobre todo en la población infantil. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Con datos duros de 55,000 casos reportados en los Estados Unidos. Con esa información, la Secretaría de Salud y el CDC, el Center for Disease Control, fueron al Congreso de los Estados Unidos a buscar una asignación presupuestaria. Y esa asignación presupuestaria no progresaba en el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso no quería aprobar los fondos para la vacunación o la revacunación. Básicamente lo que se pensaba era, hasta el 89 y 91, que con una sola dosis de la vacuna MMR1 o MMRI, pues era suficiente en la vida de un niño hasta que llegara a la adultez. Realmente, pues este brote de 55,000 casos, pues apuntaba a que no era suficiente, y los modelos estadísticos señalaban que bien probablemente, ¿verdad?, de epidemiológicos más que estadísticos, señalaban que posiblemente con una revacunación de los niños, pues el problema iba a ser atajado a tiempo. Así que como era difícil, y fíjense lo poderoso de este modelo, usado, como le dije anteriormente, prospectivamente cuando queremos convencer a los formuladores de política pública y hacia atrás cuando queremos evaluar, ¿no? Prospectivamente y retrospectivamente. Así que la secretaria Chalala, que es universitaria, y el CDC de Atlanta, pues llevan a cabo un análisis de costo-beneficio hermoso, hermoso, que lo pueden conseguir en alguno de los presupuestos, yo lo leí en su momento, entre estos años. ¿Y qué le dicen a los formuladores de política pública? Si usted no vacuna a los niños, eso va a causar 732,000 muertes. Esto va a causar 21 millones de hospitalizaciones. Y nos vamos a gastar 295 billones, y ahí se me fue una L de más, en costos directos. Y casi 1.3 trillones en costos indirectos. Así que con toda esa información, y perdónenme la expresión, expresada a prueba de brutos, porque lo ponían en unas grafiquitas donde cada billón era como una pesetita, y ponían aquí los costos y acá los beneficios, que lo podía entender cualquier persona, por poca inteligencia que tuviera, pues era para tratar de convencer. Un análisis de costo-beneficio después expresado en una forma altamente digerible por cualquier persona, altamente entendible por cualquier persona. Detrás de esto hay mucha matemática, mucha estadística, mucho modelaje, porque para llegar, ¿verdad?, aquí hay que crear, todo un modelo epidemiológico donde dice la velocidad de contagio es tal, y de 55,000 casos que hay del 89 al 91, podemos brincar a 732,000 muertes, ya no contagios, muertes. Entonces en el 93 termina el Congreso aprobando el Vaccine for Children's Program, que duró como hasta el 2013, ¿no? Porque, miren los costos, 295 billones directos, 1.3 trillones indirectos. ¿Y cuánto nos cuesta? 2 pesitos cada niño que vacune. Eso lo entiende cualquier persona, ¿no? 2 pesitos, ¿no? Así que costos versus beneficios está claramente expresado. Vuelvo y le digo, aquí el uso fue prospectivo. Hay un modelaje donde se usa prospectivo para evaluación de programas, se puede utilizar en una forma retrospectiva el análisis de costo-beneficio. Hay unos elementos, ¿verdad?, que me gustaría discutirle, ¿verdad? Hay unos elementos éticos y conceptuales. Por ejemplo, ¿qué es lo que debería tenerse en cuenta al calcular los beneficios que reporta la curación de una persona que es adicta a sustancias controladas? Es decir, a veces es bien difícil, hay que ser muy creativo para establecer cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, ¿no?
Entonces uno pudiera decir, pues ¿a quién beneficia el sacar a alguien de la adicción? No, pero sí, tiene unos beneficios. Lo que hay que hacer muy creativo. Esa persona no va a estar hospitalizada. Esa persona va a poder reintegrarse de nuevo a la fuerza productiva del país. Esa persona no va a estar encarcelada. Esa persona no va a estar cometiendo crímenes. No hay que entonces gastar en eso. ¿Qué cantidades numéricas deberían asignarse a los beneficios? Pues generalmente, y esto es un elemento muy técnico, esto es todo un área bien técnica, se le asigna un costo numérico, un valor numérico, que es una estimación de lo que, cuánto se vendería ese bien o ese servicio en el mercado privado. Elementos problemáticos en el análisis de costo-beneficio es que en algunas áreas de política pública no hay beneficios económicos tangibles y de ahí que es un poco difícil calcular cuáles van a ser los beneficios, pero ahorita le daré una explicación. Así que la explicación se la damos ahora, ¿no? Es que si bien en el servicio público a veces no se obtienen beneficios en algunas áreas, por lo menos un análisis de costo-beneficio te llevaría a tratar de minimizar gastos o costos. Así que la regla de oro cuando comparamos dos programas en análisis de costo-beneficio es que si dos programas pierden dinero, ¿verdad? Nosotros decimos, nosotros vamos a privatizar esta área o nosotros vamos a administrar desde una forma centralizada del gobierno este servicio, y yo comparo, ¿verdad? Un análisis prospectivo, ¿qué hacemos? Y puedo reducir eso a dinero, y en los dos pierdo dinero. ¿Cuál yo decido? ¿Cuál decide el formulador de política pública? El área donde se pierde menos dinero, porque es dinero público. Así que si hay las dos áreas, las dos formas de dar servicio, se pierde dinero, pues la regla de oro te dice, pierde y es lo lógico, pierde la menor cantidad posible. Y si dar un servicio de una forma, o establecer una política de una forma, o establecerla de otra, en una tengo un valor positivo y en una el valor negativo, pues yo me quedo con el valor positivo, porque significa que tengo más beneficios que costos. ¿Okay? Y si tengo dos números positivos, pues ¿cuál escogemos? Pues cogemos el número mayor, porque significa que la sociedad, que el pueblo se ahorró más dinero dando el servicio. ¿Okay? Eso claro, si fuéramos al análisis frío únicamente del costo-beneficio y no hay otros elementos. Hay unos elementos técnicos, ¿verdad? Que un análisis de costo-beneficio a veces se realiza pensando a través del tiempo. Yo voy a dar un servicio y ese servicio no lo voy a dar hoy, lo voy a dar de hoy entre los próximos 5 años. ¿Y qué pasa? El valor del dinero en el tiempo varía, porque la tasa de interés puede cambiar. Entonces, ¿qué se hace para un análisis de costo-beneficio? Y esto es muy técnico, se utiliza una tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento generalmente se usa? En los Estados Unidos se usa el discount rate establecido por el Banco de la Reserva Federal. Así que el Banco de la Reserva Federal tiene el llamado discount rate y ese es el que generalmente se usa. Así que si la tasa de descuento variara, pues eso puede afectar un poco los resultados del análisis de costo-beneficio. Es importante decir que el análisis de costo-beneficio es una estimación. Pero fíjese que estamos haciendo una administración pública, una gestión de políticas donde tratamos de hacerla de una forma científica. Se pueden cometer errores, pero no es hacer una estimación basada en lo que yo creo, basada en mis prejuicios, en mis valores. Es basada en la ciencia. Estos son elementos que yo creo que ya más o menos hemos visto. Análisis de costo-beneficio, algunas críticas, ya he adelantado algunas. Es un análisis frío de las políticas y los programas. Son costos contra beneficios, ¿no? Y a veces en el ámbito de toma de decisiones públicas es bien difícil usted tomar decisiones basadas en costos y en beneficios porque es la vida de la gente, son los ciudadanos, son los votantes.
no toma en consideración las externalidades, ¿verdad? Cosas que ocurren fuera del ambiente, las influencias del ambiente, y no considera los impactos o resultados no económicos. Tengo, sin embargo, una posibilidad para eso. ¿Cuánto estiman, verdad, los formuladores de una política pública que estaría la ciudadanía dispuesta a pagar por un nivel determinado de servicio? ¿Verdad? Porque eso es importante, todos queremos mejora de servicio, eso lo vimos en el modelo de política pública. Pero la otra pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una educación pública competitiva a nivel mundial? Hemos hablado de eso, que cómo Puerto Rico se ha rezagado, que si en las pruebas PISA, que si, ¿no? Entonces, ¿podemos mejorarla? Podemos mejorarla. Pero hay que hacer unas inversiones. Hay que cambiar muchas otras cosas, pero ¿verdad? ¿Qué costo la sociedad está dispuesta a pagar? Sobre todo en tiempos de escasez económica, donde los recursos son limitados. ¿Qué recorto para llegar ahí? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por un sistema universal de salud? Costos versus beneficios. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por el reciclaje del 80% de todos los desperdicios sólidos? Todos son objetivos sociales loables, metas loables. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar por unas carreteras de primer orden? De primer orden. Decíamos que el análisis de costo-beneficio tenía una limitación, que es que todo lo que tomaba en cuenta eran variables económicas. Pero hay algunas variables que no se pueden cuantificar, que no se pueden monetizar. Y hay una variación del análisis de costo-beneficio que lo llamamos el análisis de costo-efectividad. El análisis de costo-efectividad es pues una alternativa al análisis de costo-beneficio. Se utiliza cuando no todas las variables se pueden cuantificar en términos de dinero. Se utiliza mucho en el área de salud. En el área de salud. Ejemplo, una comparación de dos alternativas para mejorar una condición de salud. ¿Cómo comparan dos alternativas en el costo para reducir la incidencia de una enfermedad en particular? Fíjate que yo no estoy costo contra beneficio, porque tendría que cuantificar los beneficios de que las personas se recuperaran de esa condición de salud. Así que como no puedo cuantificar costo contra beneficio, unidad de moneda contra unidad de moneda, yo tengo unidad de moneda contra una mejora en la calidad de la salud de las personas de una enfermedad. Así que comparo dos alternativas, pero lo que comparo son los dos programas, las dos intervenciones, en su costo versus su beneficio, pero el beneficio no es económico, el beneficio es en la mejora de la salud. ¿Okay? Así que es un ejemplo del costo-efectividad. Aquí les he tomado de la circular administrativa A4 del Office of Management and Budget. Así que casi todo lo que tiene que ver con análisis de costo-beneficio y análisis de costo-efectividad está regulado por ese reglamento. Ahorita hablábamos de los poderes de las agencias, ¿verdad? Así que el Office of Management and Budget es la Oficina de Presupuesto y Gerencia del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Y básicamente lo que ha dicho es cuando usted tenga que convencer al legislador de algo, o cuando usted tenga que regular algún área de la vida de los seres humanos y tenga que hacer un análisis, usa análisis de costo-beneficio y se hace de esta forma, establece un alineamiento, o use el análisis de costo-efectividad. Así que es importante que, ¿verdad?, las personas que toman este certificado, pues, sepan que hay otro mundo allá, ¿no? Hay una forma, ¿verdad?, de convencer al legislador y de hacer gastos públicos basándonos en estudios. Así que dice la circular AMB que un análisis regulatorio incluye una discusión de aquellos beneficios cuantificables o no cuantificables y de los costos cuantificables o no cuantificables. Es decir, venga aquí o convénzame usando análisis de costo-beneficio
o análisis de costo-efectividad. Cuando hablamos de resultados no cuantificables, es el beneficio o costo que no se puede expresar de una forma en términos de moneda, en términos de dólares. Dice, when there are important non-monetary values at stake, you should also identify them in your analysis so policymakers can compare them with the monetary benefits and costs. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Tengo un numerador, por llamarlo de alguna forma, expresado en el costo, ¿verdad? Porque eso sí sabemos cuánto me cuesta, tantos millones. Pero ¿cuál es el beneficio? Pues el beneficio puede ser monetario o el beneficio puede ser en términos de calidad de vida, ¿no? Así que cuando su análisis esté completo, presente un resumen de los beneficios y de los costos estimados para cada alternativa. Fíjate cuándo se usa, ¿no? Para cuando yo comparo una alternativa cuando otra. Vamos entonces a hacer unas reflexiones finales sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Así que los he llevado rápidamente, muy rápidamente, a través de la implementación de las políticas públicas. De allí les repasé, ¿verdad?, el proceso de políticas públicas. Después entramos en el tema de la implementación o gestión de las políticas y vimos, ¿verdad?, sobre todo la planeación estratégica, que era un pilar o debería ser un pilar de la implementación y la gestión de las políticas públicas en el país. Y de allí entonces pasamos a expresarle de forma muy sintética, muy general, solamente para crearles alguna curiosidad sobre los mecanismos que existen para supervisar y evaluar las políticas públicas. Así que lo más importante que quiero dejarles es esa vocación por hacer una administración pública más científica, basada en datos, basada en evidencia. No solamente, ¿verdad?, en lo que le conviene a un partido, lo que le conviene a una clase social, lo que le conviene a un sector social, sino que hacer una administración pública, pues, científica. En esas reflexiones finales decimos que en las democracias contemporáneas existen grandes retos para la implementación de políticas públicas. Las mejores ideas, conceptos y leyes pueden resultar en políticas cuya puesta en práctica es ineficaz. Así que de ahí se aplican los elementos que le decíamos la vez pasada, trust but verify, ¿verdad? Es más difícil implantar una constitución que formularla, ¿no? Así que es importante eso. Por otro lado, variables tales como el escaso financiamiento, el mal diseño de agencias y programas, la falta de supervisión de la gestión pública, así como la politización excesiva y la falta de liderazgo político y administrativo, pueden resultar en políticas endebles que no provoquen los efectos deseados en la población objetivo. Así que el mundo de la implementación de las políticas públicas es un mundo que está asediado por muchas variables extrañas que si las establecemos y las conocemos de antemano, pues podemos ayudar a evitar su intervención en el funcionamiento. De otra parte, la supervisión y la evaluación de las políticas públicas parecen ser los capítulos perdidos del ciclo de las políticas públicas en el país. Como se ha podido apreciar, existen múltiples diseños, métodos y técnicas para la supervisión, evaluación y mejora de las políticas públicas. Así que mi llamado es a incluir en la lista de lectura, a incluir en sus bibliotecas libros que tengan que ver con esos temas y a tomar todos los adiestramientos y capacitaciones que puedan tomar con respecto a ese tema. Estas, sin embargo, son áreas bien técnicas de la administración pública que requiere que se seleccione y que se capacite un ejército de funcionarios y se les dote de la independencia suficiente para llevar adecuadamente su trabajo, llevar a cabo adecuadamente su trabajo. Los postulados de una administración pública moderna, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, requieren que cuando se cree una política pública se exijan en la misma ley que crea la agencia, la misma ley que crea la política pública, su supervisión y su evaluación. Recomendamos la creación de un organismo gubernamental independiente, altamente técnico e insulado de la política,
que se encargue de la realización o la subcontratación de la evaluación de las políticas públicas. Un ejemplo a seguir nos parece que es la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y de Calidad de los Servicios de España. De forma más limitada pudiéramos ver el modelo que presenta el US Government Accountability Office. Y ahí les presento algunas referencias mínimas sobre los temas de evaluación, de gestión, de implementación de políticas públicas. Ahora pasaremos con nuestras estudiantes y ayudantes para crear alguna discusión sobre el tema. Así que estamos abiertos a preguntas, a su discusión, en lo que podamos clarificarles. Vale, gracias doctor. Mi pregunta es en torno, usted ahorita hablaba sobre los modelos o los diseños de investigación o de evaluación que se pueden implementar en las políticas públicas, y uno de ellos es la investigación experimental o el diseño experimental. Allá hablaba algunas de las ventajas y de hecho decía que es como un diseño ideal en el proceso de evaluación para la implementación de planes, ¿no? Sin embargo, mencionaba algunas desventajas que pueden presentarse en ese proceso y en el diseño experimental por no tener control de ciertas variables. Entonces, quisiera saber si en Puerto Rico actualmente existen políticas públicas en las que se hayan hecho procesos de evaluación con este tipo de experimento o ese tipo de diseño, por llamarlo así. Y si no, quisiera saber, ante las necesidades del país y de hecho ante las problemáticas que presenta actualmente el país, ¿recomendaría usted algún tipo de diseño como los que mencionó que son más de corte científico a diferencia del último de costo-beneficio, ¿no? Diseño experimental, cuasi experimental, no experimental, como una de las mejores prácticas, por ponerlo así, para implementar una política pública ante esas necesidades actuales en el país? Sí, gracias por la pregunta, Jennifer. Pues, ¿qué te digo? El diseño experimental es un diseño de libro, cuyas condiciones están dadas en el país de las maravillas. Uno lo discute porque es el estándar dorado, es el parámetro máximo de lo que sería una evaluación, ¿verdad? En la realidad, agencias tan serias como la Agencia Española de Evaluación, el US Government Accountability Office, tienden a apartarse bastante de ese modelo. ¿Por qué? Porque a veces no podemos medir la base de la situación, ¿verdad? A veces porque el problema existe y realmente el poder político empieza a tratar de, o el aparato administrativo empieza a tratar de resolver el problema antes de plantearse el diseño de una evaluación. Así que vamos a decir, es como este enfermo que tenemos en la sala de emergencias y se nos está muriendo y podemos, ¿verdad?, después pensar, oye, este sería un caso magnífico para presentar en un congreso, pero no es lo que buscamos es salvar vidas. Entonces, luego que le inyectamos esto, aquello, lo otro, y tratamos 20 tratamientos, pues después quizás pensamos en, caramba, sería bueno el poder medir o el poder tener este caso para presentarlo en un congreso científico. Así que generalmente lo que te quiero decir es que ya hemos contaminado con algunas intervenciones la población objetivo. Y lograr ese baseline, ese punto cero, donde hay esa población está virgen de cualquier intervención, es muy difícil conseguirla. Además, la prisa, uno de los postulados que te planteé es, mira, el modelo experimental es para cuando no hay prisa. Nosotros podemos, ¿verdad? Si diseñamos bien prospectivamente las políticas, en búsqueda de un mundo mejor, pues podemos crear las políticas con un diseño experimental. Lo cierto es que el formulador de políticas públicas anda generalmente apagando fuegos y anda respondiendo a un clamor social de que se resuelva este problema o de que se mejore esto o de que se logre aquello. Y entonces uno tendría que irse generalmente por los modelos cuasi experimentales
o los modelos no experimentales. Así que es bueno, ¿verdad?, el señalarle, pues, ¿qué le digo? Que existe ese mundo, que si no hay prisa y podemos tener una población libre de intervenciones, pues pudiéramos hacer un modelo experimental. Pero lo más común es el modelo, los modelos o los diseños cuasi experimentales, los diseños no experimentales, pues para que quede alguna evidencia, para que haya alguna transparencia en la gestión, para que haya una rendición de cuentas. Porque una cosa es que todos los jefes de agencia te van a decir, nosotros estamos haciendo un trabajo excelente, pero demuéstrelo, enséñeme los informes, enséñeme los datos, te dije en alguno de los cuadros, informes, información. Yo he visto mucho, contestando un poco a tu pregunta, el diseño cuasi experimental con grupos controles no equivalentes. He visto bastante eso en la intervención de programas educativos, programas de salud, mucho análisis de costo-beneficio, porque pues lo manda la circular gubernamental que te acabo de mencionar, y su sustituto, el análisis de costo-efectividad. Mi llamado es, ¿verdad?, a escoger, ¿verdad?, según la situación lo permita, alguno de esos modelos. Yo creo que en Puerto Rico a veces bastaría ante nada, ¿verdad?, ante ningún parámetro, sin ningún informe, pues a mí me hubiese gustado ver a veces hasta un análisis no experimental que me dijera solamente después, respondiendo a la pregunta ¿qué se logró con los 7,000 millones de dólares de fondos ARRA, por ejemplo? ¿No? Así que yo creo que la población requiere ese tipo de evaluación, pero a veces no hay que pasar por todos los tamices y todas las formas más perfectas, porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces. Sí, usted habló también de otras formas de evaluación como la parte de los costos-beneficios, que pues entonces se utiliza bastante. Incluso, ¿verdad? Dio un ejemplo de Estados Unidos donde fue bastante exitoso y se presentó de una manera clara y transparente, se podría decir, para que se entendiera por qué era necesario establecer ese programa. ¿Usted cree que se podría sugerir este modelo como uno efectivo, por lo menos en Puerto Rico, en el caso, ya que ha hablado que hacer experimentos, ¿verdad?, sería un poco más difícil, pues entonces en Puerto Rico sería una manera efectiva de evaluar tanto antes y después la implantación de alguna política pública y de los programas? Sí, yo creo que en Puerto Rico se habla de grandes cambios en algunas políticas públicas donde no nos podemos correr el riesgo de cometer errores y donde debiéramos ir como pueblo bastante a la segura. Y a veces vemos que se están tomando políticas públicas sin esas referencias. Cosas que oyes en la prensa, el impuesto al sol. O sea, vamos a ponerle un impuesto al sol porque la gente empezó a poner placas fotovoltaicas en los techos de las casas y eso puede disminuir los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual, como yo tengo unas obligaciones con los bonistas, me va a obligar a subir los costos de energía para aquella población que no tenga las placas fotovoltaicas. Así que la salida rápida de algunos formuladores de política pública, pues es, vamos a poner el impuesto al sol. Pero a mí me gustaría, de nuevo, había un anuncio de Wendy's hace muchos años, que salió una viejita que decía, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Abría la hamburguesa, ¿verdad?, de otros de los competidores y no encontraba la carne, ¿no? Así que el ciudadano común y el formulador de política pública debiera saber dónde está la carne. Es decir, cuáles son los costos y los beneficios o los costos y los efectos sociales, costo-efectividad de ponerle un impuesto al sol o de no ponérselo. Entonces tenemos que, ¿verdad?, aquilatar, poder medir los quilates de una política pública
Y acuérdate que política pública es hacer o no hacer. El gobierno hace o no hace. Pues si yo pongo el impuesto al sol, es verdad, que es decir, yo le cobro a las personas un fee por poner placas fotovoltaicas o no ponérselo. Otro ejemplo tiene que ver con energía eléctrica también. ¿Privatizamos o la seguimos administrando gubernamentalmente? Pues ahí la gente nos hemos ido por el lado ideológico. Entonces, si usted es de derecha, pues dice una cosa, y si es de izquierda, de la otra, si es pro gobierno, dice una cosa, si es de los sindicatos, dice una cosa, si es de la gerencia, dice otra. Pero es que la cosa es más complicada que eso. Entonces, ¿qué queremos ver? ¿Qué quiere ver la ciudadanía? ¿Qué nos merecemos como pueblo? Un análisis de cuál sería el escenario si es privatizada y cuál sería el escenario si sigue siendo de esta forma, en costo para las personas, en el mantenimiento de las facilidades, en las mejoras a la red de distribución, a los sistemas de producción, porque el problema que tenemos ahora es que hay que invertir en los sistemas de producción, porque Palo Seco es una central que está fastidiada desde el huracán y ahora tenemos Costa Sur que también está fastidiada desde el terremoto. Entonces, poner todo eso en una caja de análisis económico donde midas todos los costos de una alternativa, donde midas todos los costos de la otra, monetarios, no monetarios, y puedas presentarle al tomador de decisiones, este es el escenario 1, privatizado, este es el escenario 2, centralizado, y este es el escenario 3, un híbrido de las dos cosas. Y podamos entonces tomar una decisión racional, no ideológica. Y siempre, vamos, la política, esto es una decisión política, a fin de cuentas. Pero según, en el caso de la vacunación de los niños, tú tienes una funcionaria pública o esa mezcla de Departamento de Salud y del CDC en Atlanta que hacen pensar racionalmente a los formuladores de política pública. Porque vamos a decir la verdad, a los políticos a veces les falta ese elemento de guiarse por la razón. Pero tú tienes ahí un ejemplo donde tú tienes un funcionario bien formado o un grupo de funcionarios bien formados que le hicieron a los políticos tomar decisiones basadas en la racionalidad. Y eso pues es un ejemplo de esa situación. Así que de nuevo espero que los ejemplos te hayan servido, ¿verdad? Para aclarar. Yo sé que son temas áridos, el tema, y es más árido cuando uno empieza a aprender a calcular el análisis de costo-beneficio, pero la belleza de eso es poder hacer unas políticas públicas racionales y resolver, de verdad, o aportar a la solución de los problemas del país desde una perspectiva racional y no política. Y tal vez este tipo de análisis, según lo que usted está planteando, ayudaría entonces a hacer la función del gobierno más transparente, ¿no? Sí, yo creo que de a poco se pueden ir haciendo logros que tienden a desentar y a hacer más profesional la administración pública del país. Y uno de ellos pudiera ser ese, o sea, usted no me traiga aquí ninguna propuesta si no hay un análisis científico de base. Puede ser experimental, cuasi experimental, y que se ganen los salarios, los asesores legislativos. Yo no espero ese tipo de expertise de todos nuestros legisladores, porque no es su formación, pero que se busquen asesores en estas áreas y que toda propuesta de política pública tenga unos escenarios económicos, de presupuesto, de análisis de costo-beneficio, que haya ciencia metida en el proceso de formulación de política, no solo conjeturas, no solo ideología, no solo lo que le gusta a la gente, sino que es lo que le conviene a la gente y lo que verdaderamente soluciona o ayuda a solucionar los problemas del país. Pues muchas gracias por sus preguntas. A ustedes, pues gracias por su participación, en este certificado y espero que esta charla y la que dimos anteriormente hayan sido de su agrado y les ayuden en su formación presente y futura. Hasta pronto.